¡Oh, el Mortal Kombat se sale, troncos! ¡Le estáis dando caña, No, ves, sí que mola, tío. Mola, mazo. Genial. Oye, ahora que estamos entre colegas, ¿cómo fue tu primera vez, tío? ¡Oh, mi primera vez! ¡Dios, que bellos recuerdos con la tronquicónita! Es que me dijo... No era sobre eso, ¿eh? No, tío, estamos jugando. Era sobre los videojuegos. ¿Qué? Perdonad, que ya me voy. ¡Seguimos! ¡Vale! Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Oh, yeah! Bienvenidos a Friki Retro Gamer. Friki Retro Gamer. Oh yeah. Hoy estamos aquí con nuestro gran amigo Sander, el cual le debía una grabación porque yo ya he salido en su canal, ¿sabes? ¿A que sí? Sí. ¡Tarjetaza! Bueno, y explícanos un poco, tío, cómo de qué van tus canales y esas cosas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. En realidad he venido para jugar a la recreativa. Mi canal se llama Sander Vlogs, es mi canal principal, hago vlogs. Sander Vlogs, hago vlogs. Tengo otro canal secundario que se llama Sander Zombie. Hoy he venido como un zombie porque vengo un poco... Viene de empalme el tío aquí, dándolo todo. Yo en Palme y dándolo todo, ha quedado también. Y nada, el contenido de este canal, Sander Zombie, pues nada, he subido el primer vídeo que de hecho se trata de crear una Oreo Spinner. ¡Spinner! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío, qué vicio! ¿Para qué me sacas el tema, tío? Ten cuidado que se golpea en el ojo, el morado. Vamos, este es el Super Oreo Spinner. Vecinos, hijos de los perros. Problema social. Por lo menos en Madrid. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de nuestros primeros recuerdos videojueguiles, es decir, la primera vez que jugamos, con quién lo hicimos, cómo lo hicimos, si fueron cariñosos con nosotros. Jugar a videojuegos, Alejandro, jugar a videojuegos. Oh. Si no os importa, empiezo yo. ¡El burro delante! Bueno, pues mi primer recuerdo es del Jetpack, un juego de Spectrum, aquí lo tenéis, al cual jugaba con mi tío Alberto en su Spectrum, valga la redundancia. Es un juego del 83, desarrollado por Ultimate Play The Game. ¡Oh! ¡Me encanta que hayas dicho eso, tío! Porque esa empresa se transformó en Rare, ¿eh? Que ha llegado ahí al Nintendo 64 con el Donkey Kong, ¿sabes? Y en la zona de Crazy Kong está donde el laboratorio te puedes echar un vicio. A ese juego que te estás diciendo, tronco. Qué bueno. Anécdota. Qué bueno, pues solamente desarrollado por 2 personas, lo que era la época, macho. Joder, picar código, ¿eh? Sí, sí, a saco Paco. Ah, es que me acuerdo cuando comprabas la Spectrum, te venía con ese juego en la caja. Joder, tronco. Lo flipas. ¿Sabéis otra anécdota del juego? El mapa es toroide. ¿Sabéis lo que es toroide? Ni puñetera idea. Toroide es como el Pac-Man, que entras por un lado de la pantalla y sales por otro. Ese tipo de juegos, o el de las serpientes. Yo creía que Toroide era... Bravo, Jandro, qué chistaco. ¡Lo vais a flipar! ¡Traigo yo otro que mola mazo! ¡El Telepong o Pong! Que por cierto, os tengo que decir, mi colega Rafa tiene la primera máquina del Pong de España. No vaya bien, para 180 que se lo ocurra. Viva Rafa, man que pierda. Toma peloteo. Ese hombre. Pues resulta que el Pong sale el 29 de noviembre del año 72 y está considerado como el primer juego de la primera generación de consolas. Fue todo un mito mitológico. Y lo tuve yo en una consola que tenía como una pretina así como para cambiarlo de un lado para otro. Podía jugar como al tenis de no sé qué, tal, ya que sé, una movida ahí. Pero fue mi primera consola. Mola. Tú lo que tenías, Alejandro, era el Magnavox 7000, ¿no? Ay, me suena a mí que Atari la lió parda. Sí, lo de Magnavox fueron los primeros realmente en sacar el juego. Lo que pasa es que Atari le puso nombre y lo sacó y al final tuvo que pagarle pasta porque, claro, el inventor había venido de antes. ¡Copiota! ¡Copiota! Vale, y recuerdo de que después, cuando terminaba de jugar al Mortal Kombat 3, podía jugar al Pong. ¡Hola, no fastidies! Si te lo pasaba. Anecdotaza, Lo flipas. ¡Buah, tronco! Estoy seguro del juego que traes tú. No hace falta. Vamos a tener plomera. Ha venido descarado. Fijo que California Game Epics del 87. Porque eres macho. el skate ahí todo el rato, Claro, ese o no, ahí tenía lo de Loli. No mola ni nada. Qué predecible eres. Pero Más si- Se te ve el predecible. plomero, Tron. Anda. Pero si yo soy del 87, nací en el 87.
Entonces tú no viniste con un pan bajo el brazo, ¿no? Viniste con el California Games. Sander, se te ha visto el plumero, Y también con las tablas de surf y los tiburones. Bueno, que a mí no me gustaba eso, o sea, aparte de ser un crío. No, a mí Mario Bros. Mi primer juego. Toma ya. Mario, el fontanero. ¡Ay! Te quería volver ahí con el fontanero, con los ojos. Con el bigote, te gustaba con la pelea. Pues sí, queridos amigos, porque Mario no es lo mismo con que sin bigote. Mi primera consola fue la Famicom. En Argentina le llaman como en Japón, igual, Famicom, igual, lo mismo. No cambiaban los nombres como en España, que se cambian los nombres a todos, me cago en 10. Fíjate. Bueno, Sander, ha sido un auténtico placer tenerte en el canal. Nos lo Muchas hemos gracias. pasado muy bien contigo. Te lo debíamos, tronco. Eso ha sido muy guapo, la verdad que sí. Bueno, pues suscribirse a mi canal, pasar por mi canal Sander Vlogs. Sander Vlogs. Como la tabla, igual. Gran amigo. Me voy con la tabla. Hasta luego. Déjamelo a mí, déjamelo a mí, tronco. Déjamelo a mí. Adiós. Apréndetelo bien, Lleva cuarto de hora estudiando. 2 líneas. Es complicado, ¿no? Recuerda, Spectrum 48K, España, Spectrum 48K. 46 de Escucha, 46 no, escucha. tío, que No no vuelvas tenga- a venir de empalme. ¿Vale? Porque es que encima viene de empalme, no ha dormido todavía. ¿Qué? Un zombie. ¡Copiota! ¿Tú qué? ¿Nos apartas algo? Sí. Oye, y no, después de terminar a jugar a la. ¡Apórtanos algo! Esa es una movida ahí, pero fue mi primera consola. Mola. Claro, tío, tú lo que tenías era lo del manga. Pero quieto, que se te ha visto bien el guión, Pero cabrón. no tenemos toma falsa, amigo. Venga. Yo creía que Toroide era. Oye, hablando de cosas toroides y del Pac-Man. Toma, por no perder la costumbre. Yo es que flipo en colores, tronco. ¿Y esto? Nada, tío, un detalle. ¿De por qué? Pues ¿Es mi cumpleaños, ¿vale? No, pero lo vi y me acordé de ti. Y me acordé de tu recreativo. ¿Cómo me quieres? Es una gilipollez, Ya sabéis que luego se lo tengo que devolver porque me regaló la Karina, luego yo le dije no sé qué, ahora el siguiente vídeo hay premio, No, ¿verdad? pues es nada. Sí, cabrón. Esto es una gilipollez. Lo vi. Un Pac-Man. Qué chulo, tío. ¿Qué pasa? Hala, a que no se te va a olvidar en la vida la palabra toroide. Más abajo, más abajo. Claro, tiene que ser. ¡Joder, qué guapo! Un abracito, otro abrazito, Sander, que le he contemplado. Ponemos un regalo para ti. Un beso. Para la próxima. Lo voy a poner aquí. Venga, que se vea. O más fácil, pone el logo de Podemos por ahí, ya con lo del perro flauta. Me está cayendo, es el mejor invitado que hemos tenido. Así te lo digo ya. Morí, tú no piensas lo mismo, ¿eh? No utilizo perro flauta como un insulto, sino como algo a lo que quiero llegar. Me voy ya. Me voy ya. ¡A tu puta casa! Música, maestro, con alegría, con salero, dándole al personal lo que quiere, al lorito. ¿Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja? Suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Jandro Lion. Y no te olvides de compartir.